los expertos ven tan positivamente la propuesta de reforma de pensiones. Pedro Bejarano nos presenta esta cápsula donde reúne algunas de las opiniones de expertos que se han expresado sobre este tema, sobre esta iniciativa que presentó el presidente de la República la semana pasada en una mañanera. Vamos a verla. La propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada el miércoles pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador suscitó varios comentarios y críticas. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, señala que la reforma tendrá un costo fiscal pequeño para el gobierno federal, pero podría terminar representando un impuesto para los empresarios. El representante en jefe de las oficinas de las Américas del Banco de Pagos Internacionales, Alexandre Tombini, comentó que si bien no afectará el saldo fiscal a corto plazo, esta reforma implica menores déficits, aunque se necesitará ajustar una vez que pase la emergencia. Para Mauricio Olivera, presidente de 2013 a 2017 de Colpensiones, empresa estatal de pensiones de Colombia, la reforma va a contramano de la tendencia de la mayoría de los países a subir la edad de jubilación para lograr el soporte financiero. Para Álvaro Ramos, quien fue parte de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica entre 2015 y 2020, la reforma se basa en consolidar la cobertura y la suficiencia del dinero para los trabajadores, aunque deja en vilo su viabilidad en largo plazo. Ante ello, advierte Ramos, el gobierno de México deberá cubrir el faltante con recursos públicos y anticipa que será necesario revisar la reforma en un futuro. Finalmente, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera positivo el plan de reforma del gobierno y expone que para hacerlo más integral se debe considerar la creación de un sistema nacional, establecer una sola pensión total para todos los mexicanos y optimizar el ahorro de los trabajadores, fomentando la competencia entre las AFORES. Ahí tienen ustedes algunos de los puntos de vista de varios expertos, pero vamos a debatir el tema más a fondo. Para esto, para debatir el proyecto de reforma de pensiones, tenemos hoy una mesa de debate donde nos acompaña Odilia Ulloa, que es integrante del Grupo de Estudios de Políticas Públicas de Seguridad Social. Está también Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y Carlos López Jones, director de consultoría de tendencias económicas y financieras. Vamos a ver de entrada las reglas de este debate. Este debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Vamos a iniciar entonces con este debate. Les agradezco mucho a los tres y las tres que hayan aceptado esta conversación. Comienzo por preguntarles y les pediría una respuesta de 1 minuto. ¿Cuál es su postura inicial sobre la propuesta de reforma en su conjunto? ¿Qué avances ven? ¿Va la propuesta en un camino correcto? ¿Permite a los trabajadores obtener una pensión digna? ¿Cómo lo ven en términos generales? Vamos a empezar, por favor, con Odilia Ulloa. 1 minuto. Hola, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo como introducción quisiera comentarles a los participantes que yo estuve presente el 8 de diciembre de 1995 en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, cuando se aprobó una nueva ley del Seguro Social que implicaba precisamente pasar de un sistema de pensiones de beneficio definido a un sistema de cuentas individuales administrado por las AFORES. Y me llama mucho la atención, es como un déjà vu que hoy estoy encontrando, se encuentran en primer lugar los mismos argumentos de hace 25 años, 23 desde que entró en vigor la reforma, y encuentro también las mismas ofertas de hace 23 años no cumplidas. El sistema de pensiones creado en 1995 por reforma de ley, creo que se me acaba, no sabía que el formato era de debate, pero bueno. Ahora va a haber la oportunidad de continuar. Carlos López Jones, ¿compartes a grandes rasgos esta postura de Odilia?
A ver, punto número uno. Cuando se crea el sistema de Afore, estamos en la crisis del 94. Se había pensado desde ese momento que teníamos que llegar a 15-16% del ingreso, pero viene la crisis del 95 y se tiene que parar en 6. Entonces, efectivamente, regresamos 25 años atrás y ahora sabemos lo que pasó en Chile. En Chile pasó más o menos lo que estaba pasándonos a nosotros. 30% de pensión es muy poco. Alguien que gana 10,000 pesos tendría una pensión de 3,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que hace este nuevo sistema? Bueno, permite que las personas que ganan hasta 7,500 tengan más o menos una pensión de entre 5,000 y 7,000 pesos. Me parece que vamos por el camino correcto, pero creo que el tema del IMSS y de los impuestos puede generar mucha ilusión fiscal. Es decir, que los patrones registren al trabajador con un sueldo menor para evitar estos cargos. Ahí es donde creo que tenemos que trabajar ahora. Gracias, Carlos. Alejandra Macías, ¿cómo ves el tema? Hola, Hernán, muchas gracias por la invitación. Yo quiero enfatizar 3 puntos. El primero es que no hay iniciativa de ley, ¿no? Es un acuerdo que se firmó y que quedan muchas cosas al aire. Se están hablando de 3 cosas que ya mencionaron mis compañeros, ¿no? Que es aumentar el ahorro, disminuir las semanas de cotización y aumentar la mínima garantizada. Pero creemos en el CIEP que falta hacer una revisión del sistema completo de pensiones, que está compuesto por 4 pilares. Entre ellos está el gasto en reparto, que gastamos muchísimo en ese pilar, ¿no? Entonces, falta revisar ese gasto para tener un sistema de pensiones sostenible. Y otro aspecto que hace falta en esta propuesta de reforma es que haya un marco rector de todo el sistema de pensiones, que pudiera haber las mismas reglas y los mismos beneficios para todos. Gracias, Alejandra. Déjenme plantearles ahora otra pregunta. En lo que toca directamente a los trabajadores, ¿cuáles son los principales problemas que ven en esta reforma que se anunció? Vamos a empezar ahora con Carlos López Jones, por favor, 1 minuto. Bueno, para el trabajador yo creo que es una buena opción, pero se le está diciendo al trabajador, vas a sacrificar consumo actual por consumo futuro. Lo que va a pasar en los próximos años, a partir del 2023, que el empresario tenga que aportar más, es que al trabajador le van a subir menos el sueldo. Es decir, si estábamos pensando que le iban a subir entre 4 y 5%, pues en los próximos 8 años le van a subir entre 3 y 4%. Punto número 1. Punto número 2. Si no modificamos la estructura del IMSS y el impuesto sobre nómina, lo que va a pasar en los próximos años es que va a seguir siendo mucho más atractivo contratar a una persona sin prestaciones que con prestaciones. Eso es un problema grave que yo creo que tenemos que solucionar, ya sea a través de un impuesto que sea el que fomente al IMSS o poniendo una cuota fija al IMSS y al impuesto sobre nómina. Creo que es hacia lo que tenemos que trabajar y bueno, pues de momento es bueno ahorrar más. Gracias, Carlos. ¿Qué podrías comentar, Odilia Ulloa, por favor? Este es un sistema de ahorro, no es un sistema de pensiones. Y sobre la base de este andamiaje, desde la misma caja del consenso neoliberal de la reforma de pensiones, es que, como dice el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se trata solamente de una reforma de parámetros con la intencionalidad de mejorar las pensiones de los trabajadores. Las pensiones de los trabajadores no van a mejorar justamente porque la reforma está enfocada dentro de la misma caja. Los trabajadores no van a tener mejores pensiones y en su caso la oferta que se está haciendo es que el 82% ahora de todos los trabajadores van a recibir un subsidio por parte del Estado, que es la pensión mínima garantizada. Un sistema de pensiones tiene que garantizar pensiones y con la reforma lo que hace el Estado es asumir el costo de la mayor parte de las pensiones con cargo a un mayor costo fiscal. Gracias, Odilia. Alejandra, ¿compartes este punto de vista? ¿No va a mejorar las pensiones de los trabajadores esta reforma? Yo no estoy tan segura. Yo creo que hay que evaluar qué es lo que sucede tanto en los efectos en mercado laboral como en
el aumento en el ahorro y cómo se invierte ese ahorro para que puedan tener mayor rendimiento, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es que creo que tenemos que dimensionar esta propuesta de reforma porque está atendiendo a los trabajadores del IMSS, que es aproximadamente el 30% de la población económicamente activa. Todos los demás quedan fuera de cualquier cambio de parámetro, lo que quiere decir que no aplica este aumento de ahorro ni esta cobertura que vamos a tener con las 750, con reducir 750 semanas, ¿no? Entonces, por ahí es un aspecto, y creo que una reforma en pensiones tiene que incorporar los efectos que va a haber en mercado laboral. Si queremos una reforma integral, son en los 4 pilares y son en todos los cambios en la dinámica de mercado laboral que se ha visto, sobre todo últimamente. Gracias, Alejandra. Por favor, permítanme que vamos a un corte y seguimos después con este debate. No nos tardamos, ya volvemos. Gracias por estar de vuelta en el Octágono. Estamos debatiendo sobre la iniciativa presidencial en materia de reforma de pensiones. Está con nosotros Odilia Ulloa, Alejandra Macías y Carlos López Jones. Déjenme ahora plantearles una segunda pregunta. En algún momento la 4T amagó a las Afores y a los empresarios con estatizar el dinero de las pensiones. Al final vamos a seguir teniendo un esquema mixto público y privado. ¿Fue buena idea mantener las Afores? Yo de entrada me pregunto, ¿por qué no podríamos regresar a un esquema público de pensiones? ¿Cuál sería el problema? Vamos a empezar con Alejandra, por favor. Un minuto. Ok. Creo que la idea de tener un sistema de pensiones de cuentas individuales es que cada uno de los trabajadores se pudiera hacer cargo de su pensión con alguna contribución del mismo gobierno, ¿no? Esto es por dos cosas, principalmente por el cambio demográfico, que está habiendo más adultos mayores que adultos en edad de trabajar, y por tanto el financiamiento de las pensiones se hacía, que este es el segundo punto, ¿no? Las instituciones pues entraban en problemas financieros para precisamente pagar estas pensiones. Entonces, ese problema en realidad no se eliminó, ¿no? Seguimos pagando pensiones de reparto y seguimos, en este momento, este año se aprobaron más de $1 billón para pagar pensiones, tanto de reparto como de cuentas individuales, como la no contributiva. Entonces, me parece que si tratáramos de regresar a ese esquema, entraríamos en un grave problema de finanzas públicas. Gracias, Alejandra. Odilia Ulloa, ¿tú estarías a favor de regresar a un esquema público? Un minuto, por favor. Hernán, antes déjame decirte para aclarar, hay que ordenar el debate. Lo que necesitamos en este país, entre otras cosas, es ordenar el debate. No estamos en un sistema mixto de pensiones. Se trata de un sistema basado en un solo pilar de capitalización individual con un subsidio del Estado claramente diseñado en la nueva ley del Seguro Social. Por lo tanto, no se trata de un sistema mixto. Para contestar un poco tu pregunta, hay que volver a las bases de la discusión. Se ofreció que con este sistema de cuentas individuales, el sistema arrojaría mejores pensiones en relación al sistema anterior, que las pensiones serían autofinanciables y que además eliminaría los problemas de desigualdad y de inequidad del sistema anterior. Todo eso no ocurrió, Hernán. Entonces, el debate sigue sobre la mesa, las propuestas están sobre la mesa porque esta reforma no resuelve el problema ni el horizonte pensionario de millones de jóvenes mexicanos. Gracias, Odilia. Gracias. Carlos López Jones, por favor. A ver, si queremos que el sistema actual de pensiones nos dé más del 100% de nuestro sueldo, que es lo que da el IMSS en este momento, con el sistema anterior, necesitamos subir del 13, que estábamos en 6,5, ahora vamos a subir a 13, hay que subir a 20%. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué no debemos de permitir que sea el Estado el que administre nuestras pensiones? Por una razón sencilla, porque el Estado es muy malo para administrar. 1, no entiende de sus propios riesgos. 2, no ve por rentabilidad, ve por alcance social.
Puede ser muy bueno tener un nuevo Tren Maya en términos sociales, pero no va a ser rentable. Puede ser muy bueno tener refinería Dos Bocas, pero no va a ser rentable. Entonces, si metemos el dinero de las pensiones a proyectos no rentables, lo que vamos a obtener son pérdidas en el largo plazo. Por eso es fundamental que quien administra las pensiones se enfoque única y exclusivamente en rentabilidad. Bien, déjenme plantearles una siguiente pregunta. Al final pareciera que con el amago de la estatización se logró que el sector privado pague una carga más alta de las aportaciones. ¿Les parece bien que ese aumento en la carga de las aportaciones se haya dado y recaiga mayoritariamente en el sector privado? Vamos a empezar con Carlos. Vamos a invertir el orden. Vamos a ver cuáles son las cosas. Como señalaba Alejandra, como señalaba Odilia, el nuevo sistema de pensiones está basado en que cada quien ahorre para su futuro. Y eso es así porque en las generaciones anteriores había más hijos que papás. Ahora ya no. Cada vez las nuevas generaciones son más pequeñas, entonces ya los hijos no pueden sostener a los papás. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Que cada quien se sostenga. En consecuencia, necesitamos que las pensiones sean lo mayormente posible. ¿Qué significa eso? Que cada quien nos hagamos responsables de nuestro propio futuro. Y bueno, si el 13% no me gusta, ahí está el ahorro voluntario. Aumentar nuestro ahorro voluntario para llegar cada quien al 21-22%. Y sí, alcanzar una pensión del 100% cuando nos lleguemos a jubilar. Con el sistema actual, quien gana más de 10,000 pesos va a tener una pensión cercana al 50%, más o menos, y quien gana 6,000, 7,000 tendrá una pensión cercana al 100%. Gracias, Carlos. Alejandra Macías, por favor. Sí, bueno, me parece que se encontró una vía para aumentar las contribuciones, saltando el impedimento de los trabajadores que tienen salarios bajos, ¿no? El argumento para no subir las contribuciones era que disminuían los ingresos de estas personas. Entonces, bueno, si lo asume el patrón, digamos que saltamos ese obstáculo. Sin embargo, a mí me queda duda, sobre todo porque no hay iniciativa oficial, de cómo se va a implementar tal cosa. Se han hablado en medios sobre que este aumento sea deducible de impuestos. Se ha hablado que para los trabajadores con menos de 4 UMAS de salario lo ponga el gobierno, no lo ponga la empresa, porque son pymes. Entonces creo que hay que esperar a ver cómo realmente va a funcionar. Pero sí, me queda duda de cuáles son los incentivos de los empresarios para asumir ese costo. Gracias. Vamos con Odilia, por favor. Sí, Hernán, muchas gracias. Mira, la pregunta que hay que hacerse es porque durante los últimos pasados 23 años y desde el inicio, desde 1997, que se cuestionó muchísimo la baja tasa de aportación a las cuentas individuales de los trabajadores, porque es que ahora el sector empresarial llega y hace un anuncio espectacular diciendo que va a aumentar la aportación a las cuentas individuales de 5.15 a 13.875%. Pues se hace en el momento justamente en que el sueldo base de cotización ahora se expresa en veces la famosa UMA, y la UMA siempre está por debajo del salario mínimo. Entonces tenemos que esa aportación no se va a hacer para todos, sino para trabajadores de 5 salarios mínimos, de 4 salarios, que excedan los 4 salarios mínimos en adelante, y va a ser además progresivo. Es claro. Un tema complejo, y perdón que les quito un poco de tiempo. Lo que va a provocar, ya lo vamos a ver, eventualmente es un efecto manada, que todas las, digamos, que todo se vaya se corran el sueldo base de cotización hacia los salarios más bajos. Claro. Gracias, Odilia. México mantiene una edad de retiro de 65 años, que se estableció hace muchísimo tiempo, en un país donde la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Se ha dicho incluso que México va en el sentido contrario a la mayoría de los países del mundo. ¿Tendría el Congreso que revisar este aspecto
de la iniciativa. Vamos a empezar con Alejandra, por favor. Un minuto. Sí, con gusto. Yo creo que sí se tiene que revisar y se tiene que revisar, como bien lo mencionas, respecto a la esperanza de vida. Y otra vez, hay reglas distintas en los distintos subsistemas, ¿no? En algunos es 60, en otros es 65, en algunos es diferenciado para hombres o mujeres, que tiene su razón de ser, pero tendría que hacerse esa revisión. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en la no contributiva tenemos una edad de retiro o de requisito de 68 años, cuando en los demás sistemas los tienes a los 60, ¿no? Entonces, eso también va generando desigualdades dentro del sistema. El sistema de pensiones es muy desigual. Tenemos pensiones de 2,000 pesos contra pensiones de casi 1,000,000 de pesos al año que reciben los trabajadores de Luz y Fuerza, por ejemplo. Entonces, eso hace que el sistema sea desigual, y no solo actualmente, sino entre generación. Gracias. Odilia Ulloa, por favor. Bueno, en principio, regreso al tema de por qué ordenar el debate. La llamada pensión universal o pensión de bienestar no es una pensión, es una ayuda. Las pensiones derivan de un derecho laboral, de un derecho constitucional. Ese es un apoyo, y ahora con la reforma se está generando la ilusión, al sumar automáticamente la pensión garantizada por parte del gobierno, al sumar la pensión del bienestar para adultos mayores, se le crea al trabajador la ilusión de que va a tener un mejor ingreso en la vejez, y esto no es así. Entonces, regresemos. El Congreso lo que tiene que hacer es regresar el debate del seguro social en pensiones. Porque hemos pasado del seguro social en pensiones con la reforma de Zedillo al seguro privado en pensiones. Y con esta reforma parece ser, vamos a ver la letra chiquita, como dice Alejandra, estamos pasando del seguro privado al seguro popular en pensiones. Es la primera vez que lo digo, es una hipótesis que creo que se va a comprobar con la letra chiquita, y ya lo detallaremos también. Gracias, Odilia. Carlos, por favor. Hernán, yo te diría que el presidente ya tomó las riendas de ese tema en el momento en el que propone que la pensión universal para personas de la tercera edad sea de 68 años para todos los que vivimos en áreas urbanas y de 65 años para la población indígena. A mí me parece que es muy buena opción una pensión universal como la que propone el presidente, aun cuando es muy pequeña en este momento, de 2,600 pesos mensuales, 1,300 pesos. Difiero de Odilia porque creo que está bien que el gobierno diga, esa es mi contribución a tu pensión, esos 1,300 pesos, y con eso estás logrando una pensión de más o menos el 100% para quien gana hasta 6,000 pesos. Entonces creo que es una buena contribución de parte del Estado. Creo que el presidente ya tomó esa carta, ya dijo, vamos a subir la edad de jubilación hasta los 68. Nadie se va a querer jubilar a los 66 y sabe que hasta los 68 va a recibir esos 1,300 pesos. Entonces, en los hechos ya la gente, pues ni modo, se tiene que jubilar ahora hasta los 68 años. Gracias, Carlos. Permítanme, por favor, vamos a un corte y continuamos con el tercer bloque de este debate. No se vayan. Gracias por estar de vuelta en el octágono. Estamos debatiendo sobre el sistema de pensiones, la propuesta que hizo el presidente la semana pasada. Déjenme plantearles otra pregunta, Carlos, Alejandra, Odilia. Al final de cuentas, ¿qué tan sostenible es a futuro el esquema que propone el presidente López Obrador para el sistema de pensiones? ¿Resuelve el problema financiero de largo plazo o vamos a necesitar pronto una nueva reforma que le dé sustentabilidad a nuestro sistema? Vamos a empezar con Carlos López Jones, por favor. Bueno, como decía Alejandra, lo que tenemos es la propuesta, son los primeros pasos que se van a presentar en septiembre al Congreso. El Congreso ya dijo que sí lo va a aprobar, y ahí es donde vamos a ver muchas dudas, y ahí en la letra chiquita es donde vamos a ver si es sostenible. ¿Por qué puede no ser sostenible? Uno, porque pasamos de 1,250 semanas a 750 semanas. Con 750 semanas de cotización, ¿puedo yo garantizarle a una persona que durante los próximos 20 años va a recibir un sueldo de una UMA de 2,400 pesos actualmente?
Tengo esa duda. Segunda duda. Dice en la propuesta que se le va a dar cierta preferencia a las mujeres por el tiempo que ellas están cuidando a los hijos. Entonces, allá hay 3, 4 años, son 200 semanas. ¿Quién va a poner el dinero de esas 200 semanas? Tercera duda, y me parece muy relevante, el gobierno le ha dado la vuelta a hablar de salarios mínimos y no UMAS, y la Suprema Corte de Justicia insiste en que deben ser salarios mínimos, no UMAS. Entonces, en las letras chiquitas está la sostenibilidad. Gracias. Alejandra, por favor. Bueno, yo empezaría diciendo que el sistema, el financiamiento del sistema de pensiones actualmente ya no es sostenible, ¿no? Como les mencionaba, se gasta más de $1 billón en pensiones. Eso es 4.2% del PIB y es similar a lo que recaudábamos por IVA antes de esta crisis, de esta pandemia. Entonces, ahora, ¿cómo se va a financiar? Me quedan dudas. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que mencionaba Carlos, el cambio que hacen en la mínima garantizada, que la aumentan y además se va a calcular con base en edad de retiro, en semanas de cotización, etcétera. Eso puede significar un aumento en el gasto ya tan grande que hacemos, pero a mediano plazo. Eso no va a ser tan inmediato, ¿no? Porque la generación Afore apenas se está acumulando. Y no se espera que baje el gasto en pensiones porque tenemos la generación de transición del IMSS, que va a seguir aumentando hasta por ahí del 2040, 2045. Gracias, Odilia, por favor. A ver, estamos discutiendo la reforma al sistema de ahorro para el retiro, o la reforma presentada o la propuesta. Entonces, si con la presentación del secretario de Hacienda se constata que no es un sistema solo de ahorro y no es un sistema que paga pensiones. Tanto es así que en la misma presentación se establece que con el nuevo régimen de financiamiento a este sistema, solo el 15% va a autofinanciar su pensión. El 15% de 23 millones, de 20 millones de trabajadores. Veremos qué pasa con la cobertura después de la pandemia, o en la pandemia y después de la pandemia, y el 82% bajo este sistema de ahorro para el retiro va a ser financiado por el gobierno federal, no solo la pensión del trabajador, sino la pensión de sobrevivencia a sus familiares. Entonces, ¿qué va a implicar una enorme carga fiscal? Sí, no es un sistema autofinanciable y tampoco elimina el déficit fiscal que se prometió en 1995 que se iba a eliminar con ese sistema de ahorro para el retiro. Gracias, Odilia. Ahora, la reforma, bueno, todavía no se presenta el texto de la iniciativa como tal, hasta donde yo sé, uno todavía no puede verlo, pero por lo que han escuchado, por lo que han visto, por lo que se vio la semana pasada en la mañanera, donde el presidente y algunos funcionarios hablaron del contenido de esta reforma, ¿qué aspectos creen ustedes que deberían revisarse en el Congreso? Les pediría para esta respuesta máximo 1 minuto y medio. Y vamos a empezar ahora con Odilia Ulloa, por favor. Sí, Hernán, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Mira, desde hace muchos años, muchísimos años, hemos propuesto, como el tema es muy complejo, no es un tema sencillo, hemos propuesto desde hace muchos años la integración de un grupo de expertos, un poco como se ha hecho en Chile, como se hizo también en Uruguay, con el diálogo social permanente sobre salud y seguridad social. Se trata de que se integre esa comisión de especialistas, ya no se gusta mucho hablar de expertos, de estudiosos del sistema, que puedan ordenar el debate, que se pueda, digamos, tener la posibilidad de caminar hacia un nuevo acuerdo para, desde mi punto de vista, y esto tendría que restituir el seguro social en pensiones, transitar del seguro privado, que no garantiza pensiones, mucho menos para los trabajadores de bajos ingresos y mujeres, sino es a costa de una mayor carga fiscal,
transitar, por lo tanto, a un sistema de seguro social con un régimen de previsión complementaria para el retiro. Insisto, esta propuesta que ha sido presentada solamente nos dice que el debate sigue abierto y, por lo tanto, hay que debatir las propuestas e intentar resolver de fondo el problema de las pensiones de este país, y tendríamos que empezar por analizar un tema importante que es el salario de cotización. Sin mejores salarios no podrá haber mejores pensiones. Gracias, Odilia Ulloa, integrante del Grupo de Estudios de Políticas Públicas de Seguridad Social y ex asesora parlamentaria. Por favor, Alejandra Macías, 1 minuto y medio. Sí, bueno, yo lo comentaba al inicio, nosotros desde CIEP creemos que las partes que faltaron dentro de esta reforma fue, bueno, incluir a todo el sistema de pensiones y generar un marco rector para el mismo, ¿no? Nos preocupa mucho que no se revisen los 4 pilares del sistema de pensiones porque, como les mencionaba, ya no es sostenible, pero no solo es pensar en las pensiones que vamos a tener en un futuro, sino el gasto que hacemos en otros rubros como es educación y como es salud, que también están en la Constitución y que no se están proveyendo de la manera que debería de ser para generar crecimiento, para generar acumulación de capital humano en nuestras nuevas generaciones. Por eso les mencionaba el hecho de que el sistema como lo tenemos ahora es desigual ahora y para las siguientes generaciones. Recordemos que más del 90% de las pensiones como está ahora son pagadas por gobierno, por gasto corriente, por todos los impuestos que pagamos los mexicanos. Y si seguimos así, nuestras siguientes generaciones, hijos y nietos, van a seguir pagando pensiones de reparto. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en que probablemente estas medidas puedan ayudar a los trabajadores del IMSS en mediano plazo, pero necesitamos revisar todo el sistema que nos va a afectar a todos los mexicanos. Gracias, Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP. Y finalmente, Carlos López Jones, por favor, 1 minuto y medio. Gracias, Hernán, por la invitación. Punto número 1, hay que revisar la sostenibilidad, es decir, cuánto le va a costar realmente al Estado el haber reducido de 1,250 a 750 semanas esto. 2, quién va a pagar todos los incentivos que se van a dar a las mujeres, todos los incentivos que se van a dar a las personas informales. Y al mismo tiempo revisar cómo reducir la ilusión por parte del patrón cuando esto se convierta simplemente en un impuesto para contratar a más personas de manera formal. Te comento que el 50% de la informalidad en México son de personas que trabajan en empresas formales pero que no tienen prestaciones. Entonces, si a esto les seguimos sumando, lo que vamos a obtener es menos formalidad y lo que buscamos es que haya más formalidad para que haya más ahorro, para que haya mejores pensiones. Yo propongo que tengamos una cuota única para el IMSS, una cuota única para el impuesto a la nómina, o pensar ya en una reforma fiscal que nos permita tener un sistema único de salud universal, como sucede en otros países, financiado con nuestros impuestos. Sí, lamentablemente el mundo en el que vamos a vivir este siglo es un lugar con pocos hijos, cada vez menos, y en consecuencia cada vez tenemos que ser más responsables cada uno de nuestro futuro y de cómo le vamos a hacer nosotros para financiar nuestra propia pensión. Así es como hay que verlo y ni modo, así es el mundo que nos toca vivir y sobre eso tenemos que tomar las medidas. Gracias, Carlos López Jones, director de Consultoría de Tendencias Económicas y Financieras. Me tengo que ir, pero en estos últimos 30 segundos quisiera pedirles una respuesta del 1 al 10. ¿Cuánto le ponen a esta propuesta de reforma que hizo el presidente? Odilia, una calificación, por favor. No, creo que no es un problema de numeración. Una nota, Alejandra, una nota, por favor. ¿Quién se anima a dar una nota? Yo le pondría 8. 8. Carlos, Odilia, ¿te animas a una nota? Si tú me lo permites, yo te diría que fue, más bien es una iniciativa que se ocupa, pero no se preocupa por el futuro pensionario de los trabajadores. Vale, gracias a los 3 por haber aceptado esta invitación y gracias a ustedes por seguirnos. Mañana, 8 de la noche, estamos de vuelta. Buenas noches.